Quieren más dureza contra el sacerdote Juan Manuel Ramos Gordón y que se condene a los que encubrieron los abusos sexuales en los seminarios de La Bañeza y Astorga. Son una treintena de exalumnos de estos centros y se han manifestado hoy para exigir justicia. Incluso solicitan que Ramos Gordón sea excomulgado. Buenas noches. Enseguida escuchamos al detalle las reivindicaciones de los exseminaristas de La Bañeza y Astorga. Es domingo 1 de diciembre y la imagen del día está en la AP1, en Burgos. Así se circula por esta autopista desde la pasada medianoche sin tener que pagar peaje. El libre acceso ha terminado con 44 años de concesión y es una victoria de la insistencia de plataformas y conductores. También escucharemos a los perjudicados de la liberalización, los negocios situados en la Nacional 1, por la que ya no pasarán miles de vehículos cada día. Han invadido la calzada, los carriles bici y las aceras. Los patinetes eléctricos son un auténtico fenómeno en nuestras ciudades, aún sin regular. La muerte de una mujer en Cataluña, tras ser atropellada por uno de ellos, ha hecho reaccionar a las administraciones. La DGT preparará una normativa nacional mientras los ayuntamientos van tomando sus propias decisiones. Es que al ser un vehículo pueden circular por las calzadas. No obstante, como su uso mayoritario son los ayuntamientos los que deben decidir si autorizan a que circulen por las aceras. Y en unas pocas horas los andaluces están llamados a las urnas. Hoy, día de reflexión, hemos visto a los candidatos con su familia y amigos. Han aprovechado para pasear o para ir al cine. La importante jornada de mañana se toma como un test para evaluar la situación de todos los partidos a nivel nacional a medio año para la mayor parte de autonómicas y municipales. Dentro de poco más de un mes, las motos volverán a rugir en Valladolid, pero hoy el espíritu de Pingüinos se ha trasladado hasta Madrid. Allí se ha presentado la edición de este 2019 que se celebrará del 10 al 13 de enero y en la que esperan superar los 30.000 moteros inscritos. Un acto que ha tenido el respaldo de la ministra de Industria y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto. Mañana seguirá reinando el anticiclón. Esto quiere decir que habrá nieblas por la mañana que levantarán rápidamente y darán paso a cielos mucho más despejados. Destaca el frío intenso, especialmente por la mañana. Después de más de 40 años, hoy es el primer día que se puede circular por la AP1 Burgos-Armiñán sin pagar peaje. La autopista estrena esta nueva situación sin incidencias, con los conductores y las plataformas felicitándose porque por fin ha llegado el día que llevaban esperando tanto tiempo. Esta vía espera recibir 37.000 vehículos cada día. El peaje de esta autopista ya es historia. Tras 40 años siendo de pago, los vehículos ya circulan gratis por esta vía Burgos-Armiñón. Las barreras se desmontaron para liberalizar el trayecto de 84 kilómetros y en ese momento los vecinos dieron paso a la celebración. Si no llega a ser por la presión social y por las plataformas y los que empezaron allí en Miranda y en Briviesca, pues no se hubiese conseguido. Ahora es la primera de España, esperemos que no sea la última. Ahora se controlará especialmente que se respete el límite de velocidad rebajado a 20 km por hora en las ya antiguas zonas de peaje. Las medidas de seguridad fueron extremas. Tenemos el operativo montado con 11 patrullas de la Guardia Civil, 4 más de Policía Nacional y todo lo referente a la Guardia Civil en la protección de los accesos. Se espera que 27.000 vehículos circulen a diario por la que ya se denomina A1. El aumento de vehículos pesados ya se ha notado, pero los conductores están contentos con este acontecimiento que consideraban necesario. Hacía falta en esta carretera. Hay mucho tráfico y yo creo que era esencial. Ya es hora, ¿no? Después de 40 años yo creo que está bien. Nos ahorramos, aparte de tiempo y incidentes, posibles incidentes, nos ahorramos dinero. Por su parte, en la Nacional 1, el tráfico de vehículos se ha visto reducido.
Pero una autopista libre no beneficia a todos. Los trabajadores de Europistas aún siguen sin saber cuál será su futuro. De momento, se ha firmado en el último momento un acuerdo entre empresa y ministerio que supone un contrato de 6 meses para desmantelar la autopista. Después, todavía no hay nada claro. Ellos piden que se reubique a los peajistas despedidos en las labores de mantenimiento de la vía. Creo que es una misión harto complicada, pero que no vamos a desistir de ella hasta el último momento. O sea, seguiremos pidiendo la incorporación de ese personal, de los que estén dispuestos a trabajar dentro de la plantilla de mantenimiento, porque creemos, entre otras cosas, que así lo va a necesitar la vía. Y todos esos turismos y camiones que escogerán la autopista por seguridad dejarán de pasar por la Nacional 1. Los negocios a lo largo de esta vía están preocupados. Creen que sin todo ese tráfico, restaurantes o gasolineras están abocados a tener que echar el cierre. María del Carmen trabaja en el área de servicio de Pancorbo, en plena Nacional 1. Lleva 12 años en el sector y ella lo tiene claro. Si tienen que cerrar los comercios, tanto el hostal como el hotel, nosotros mismos, eso, el pueblo se va a ir, se va a la porra, se hunde, el pueblo se hunde. Aunque algunos hosteleros se muestran optimistas con la liberalización. Yo creo que al ser gratis la autopista, habrá más gente, mucha más gente que se desplace. Lo cierto es que el 60% de los usuarios de estos hoteles y restaurantes son camioneros. Si dejan de pasar por aquí o lo hacen con menos frecuencia, muchos profesionales no saben qué podría pasar. La preocupación de lo que tengo que hacer yo después de que libre la autopista, ¿no? El trabajo que voy a tener. Si la actividad económica cae hasta el punto de que no es rentable, una estación de servicio directamente se cierra. Creen que el mantenimiento de la red de carreteras lo acabaremos pagando entre todos, una postura similar a la de los camioneros. Que lo que tenga que poner el gobierno, que no vamos a discutir eso ahora, pero que sea para todos, no para unos pocos. Desde la Asociación Burgalesa de Transportistas se muestran satisfechos por lo que se ha conseguido, pero lamentan que en ocasiones se les ha criminalizado. Catástrofe demográfica, así definen los expertos la situación de la franja fronteriza con Portugal desde Orense hasta el norte de Badajoz. Una zona donde viven menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Están luchando para que esa catástrofe demográfica sea reconocida por todas las instituciones nacionales e internacionales y así se aplique una discriminación positiva para estas comarcas. Se considera desierto demográfico una zona con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La franja que limita con Portugal, entre Orense y el norte de Badajoz, está por debajo de esa densidad. Que se nos declare como zona de catástrofe demográfica. La Unión Europea podría calificarla como zona desfavorecida. Ya la Unión Europea en su origen vio que no todos los territorios se podían desarrollar en igualdad de condiciones. Entonces planteó que estas áreas desfavorecidas tuvieran una serie de privilegios, ya pueden ser económicos, sanciones fiscales, para promover su desarrollo con el mismo nivel que el resto. Discriminación positiva que ayudaría a que más gente siguiera el ejemplo de Delfín y Nuria. Vinieron hace 11 años desde Madrid a un pueblo de Sayago de 40 habitantes. Se sigue haciendo lo mismo desde hace un montón de años sin resultado, con lo cual yo creo que ha llegado el momento de cambiar esa estrategia. Creo y apuesto por vivir en una zona rural. De acuerdo que nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero está siendo más difícil de lo que creemos. Falta todavía mucha cobertura telefónica, de internet. Las pequeñas empresas, yo cada vez que tengo que mover o mandar artículos o me quieren hacer una entrevista o mandar mis productos, es que me las veo y me las deseo. Porque las zonas de sombra, de cobertura de internet, siguen siendo otro gran caballo de batalla para empresarios y vecinos que casi viven incomunicados. Luchar contra la despoblación será precisamente uno de los objetivos que se ha propuesto el equipo de Podemos, que aspira a ocupar un escaño en las Cortes a partir del próximo junio. Estos son los 9 hombres y mujeres que ocupan el primer puesto en cada lista provincial, la mayoría caras nuevas. Aunque esperaban poder presentar ya hoy la candidatura en coalición con Izquierda Unida Equo, siguiendo el patrón nacional, las negociaciones todavía continúan. Nosotros somos optimistas. Como decía antes, es cierto que nos hubiese gustado que a día de hoy ya tuviésemos cerrado ese acuerdo, pero desde luego, Podemos en ningún momento va a dejar las negociaciones y hasta el último momento vamos a intentar que frague, que cristalice ese acuerdo.
En Andalucía cuentan las horas para celebrar las elecciones que servirán de ensayo para las próximas hipotéticas generales. Hoy hemos visto a los candidatos en familia. Susana Díaz ha pasado la jornada de reflexión con su marido y su hijo, igual que Juanma Moreno, que lo ha hecho yendo al cine con sus pequeños. Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, y Teresa Rodríguez han estado en Cádiz, arropados por familiares y amigos para afrontar la jornada electoral de mañana domingo. A los trabajadores. De Andalucía a Cataluña, Jordi Turull y Jordi Sánchez han empezado hoy una huelga de hambre para protestar por su situación. Son 2 de los 7 encarcelados en Lledoners por el Procés, que escenifican con esta foto su unidad dentro de la prisión. Denuncian que el Constitucional ha bloqueado todas sus peticiones de amparo, impidiendo que los recursos lleguen a los tribunales europeos. El presidente de la Generalitat les ha mostrado en público su apoyo. El Tribunal Constitucional, el dret a la justicia. El Tribunal Constitucional está obstruyendo la justicia para evitar que nuestros compañeros busquen justicia fuera de España. Y tienen recursos de amparo guardados en un cajón, y eso es absolutamente inaceptable. Y es absolutamente inaceptable. Es el tercer sábado consecutivo que los conocidos como chalecos amarillos encabezan protestas violentas en Francia. Lo hacen en varios puntos del país, pero donde más caos están provocando es en la capital, en París. Mientras en Argentina continúa la cumbre del G20. Son algunos de los asuntos de la actualidad internacional que repasamos ya en formato breve. Los chalecos amarillos han quemado coches hasta edificios en otra jornada violenta en Francia. Solo en París hay alrededor de un centenar de heridos y más de 200 detenidos. Es su forma de protestar por la subida del precio de los carburantes que ha impuesto el gobierno y la caída del poder adquisitivo. El presidente Sánchez ha reivindicado en el G20 las políticas de migración y cambio climático que está siguiendo España. Esta tarde se ha reunido con el presidente de Sudáfrica. Por la mañana lo hacía con la directora del Fondo Monetario Internacional, quien ha valorado positivamente el compromiso del gobierno de reducir el déficit y la deuda. En México, el actual presidente Enrique Peña ha recibido al rey Felipe. Ambos han resaltado las excelentes relaciones de los dos países el mismo día en que López Obrador asume la presidencia. Es la primera investidura de un líder latinoamericano a la que acude el monarca español desde que asumió el trono en junio de 2014. Ha fallecido George Bush padre. El presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993 tenía 94 años. Hoy los líderes mundiales ensalzan su labor en el final de la Guerra Fría que se firmó durante su mandato. Ganó la Primera Guerra del Golfo, fue héroe de guerra condecorado y director de la CIA. Vio a su hijo repetir sus pasos y llegar a la Casa Blanca. Los exalumnos de los seminarios de La Bañeza, Astorga y Sanabria siguen en su lucha para que se condene a todos los implicados en los abusos sexuales cometidos en estos centros religiosos. Piden que el sacerdote José Manuel Ramos Gordón sea excomulgado y condenas para todos los encubridores de todos esos casos. Son la voz en denuncia contra uno de los mayores motivos de vergüenza en la Iglesia, los abusos a menores. 33 exseminaristas de Astorga, La Bañeza y Sanabria han hecho una llamada para acudir a la concentración en la capital Maragata por los casos de pederastia. Nos ofrecimos, mediante un burofax, mediante nuestro abogado, a testificar, a decir lo que vivimos y lo que vimos. A día de hoy no se nos ha notificado nada. El obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez, en todo este proceso ha intentado ocultar y silenciar todos estos casos. Uno de los sacerdotes implicados solo fue condenado a pasar 10 años en un monasterio, pero no ha habido más información. No nos valen unas vacaciones en un monasterio ni un año de ejercicios espirituales. Tampoco una jubilación, que según declaraciones del propio obispo a este colectivo, era como matarlo en vida. Lo que hay que escuchar. Las víctimas sí vivieron y siguen viviendo una tortura y una condena. Hoy han cerrado su protesta llenando de octavillas con mensajes las puertas del seminario de Astorga, que esconden muchos casos que siguen impunes e historias personales de infancia rotas para siempre por culpa de los curas pederastas.
Hoy se ha celebrado el Día Mundial contra el SIDA. Se cumplen 37 años desde que se notificaron los primeros casos de la infección por VIH. En Palencia se han concentrado alrededor de un lazo rojo elaborado con flores de Pascua. El Comité Antisida de Palencia ha leído un manifiesto en el que han lanzado un mensaje a la sociedad en contra del estigma que soportan las personas infectadas. Señalan que a pesar de los avances científicos de las últimas décadas, la discriminación social sigue estando presente. A nivel social, a nivel de estigma, de discriminación y de rechazo, no solo no hemos avanzado, sino que casi estamos donde estábamos al principio. En esto nos queda mucho por trabajar y uno de los grandes aliados que tenemos sois vosotros, o los medios de comunicación, porque o vosotros dais la voz de alarma y esto se empieza a normalizar y se empieza a hablar, o seguimos donde estábamos, tenemos los mismos prejuicios que hace 30 años. Este fin de semana se celebra en Burgos el primer encuentro de entidades de salud y discapacidad. 58 organizaciones sociales se han unido para visibilizar y dar voz a quien no la tiene. Se unen en el marco de las celebraciones del 8º centenario de la Catedral. Hoy se han concentrado más de 400 personas de distintas entidades. Nos pareció una muy buena oportunidad para darnos a conocer y obtener visibilidad en la ciudad, ¿no? Y colaborar con el cumpleaños de la catedral. Entonces, a la sombra de la catedral es un buen lema, creciendo en derechos es nuestro objetivo, y luego la frase que tenemos, que es de estamos todos, estamos, porque hemos acudido las 58 entidades pues a la llamada de la catedral. Cada vez es más frecuente que las mujeres consigan ser madre utilizando la reproducción asistida. Ese aumento supone un reto para los profesionales sanitarios y por eso por primera vez se han reunido en Valladolid en un congreso nacional. 1 de cada 5 mujeres acude ya en España a este tipo de técnicas. El milagro de la vida tiene mucho que agradecer a los profesionales en esterilidad. Mujeres que no podían tener hijos porque no tenían útero, pues se lo habían tenido que quitar y han hecho un trasplante y han conseguido nacimientos de niños sanos. De cada 100 niños que nacen en España, 3 han sido concebidos mediante reproducción asistida. En los últimos 4 años se ha multiplicado por 4 el número de mujeres que tienen hijos con semen de banco por inseminación o con fecundación in vitro. Los resultados en la tasa de gestación han tocado techo. Ahora trabajan en investigar los embriones para que mejore su calidad. En sus consultas se abren a los nuevos modelos familiares. Mujeres que deciden ellas quién pone el óvulo y quién lleva el embarazo, en cualquier caso, el hijo es de las dos. Y también hay un aumento muy importante en la vitrificación de los óvulos. Mujeres que quieren retrasar su maternidad. Por primera vez se reúnen a nivel nacional y aquí en Valladolid 250 profesionales para compartir éxitos y profundizar en otros campos como el de la reasignación sexual. El procedimiento termina siendo largo. De hecho, hay gente que no quiere ni siquiera someterse a una cirugía y que simplemente lo que necesita puede ser un apoyo emocional o un tratamiento hormonal. Los especialistas se encargan de hacerles ese camino más llevadero. 4 provincias de Castilla y León no cuentan aún con una unidad de ictus, una situación que va a cambiar antes de que termine este año. Las Cortes han aprobado esta semana su instalación en las que estaban pendientes: Ávila, Zamora, Palencia y Soria. Es la imagen de la zona del cerebro a la que le ha dejado de llegar el riego sanguíneo, lo que se conoce como ictus. 9 de cada 100 pacientes fallece. En cuanto a discapacidad, pues se suele estar entre un 20 y un 30%, aunque esto hay que reconocer que se está disminuyendo bastante con los nuevos tratamientos de fase aguda. Que son los que ofrecen en las unidades de ictus, como esta de León. Son espacios reservados para tratar a esos pacientes con equipos especializados. La atención que dan supone una disminución de discapacidad y de mortalidad que es importante en cuanto a números y en cuanto a la eficacia de recursos. Superada la fase hospitalaria, es prioritario hacer una rehabilitación adecuada. En esos 6 primeros meses, en ese primer año, hay una mayor capacidad de recuperación y es importante aprovecharla con una rehabilitación precoz y una rehabilitación intensiva. Como la que prestan los centros que Aspaín tiene en Palencia, Burgos, León o Ávila. En estas salas los pacientes vuelven a aprender cuestiones tan básicas como sujetar
sujetar objetos. Y también nosotros los profesionales tratamos de tener una prevención, una concienciación a las personas para esos estilos de vida, pues tratar que cada vez sean mejores. E insisten en que ante los primeros síntomas hay que actuar rápidamente. Si nota que pierde fuerza, sensibilidad, lenguaje o equilibrio de forma brusca, acuda a emergencias. Las administraciones se apresuran en adaptar las normativas de tráfico al fenómeno del patinete eléctrico. El atropello mortal de una mujer en Cataluña ha hecho saltar las alarmas. La DGT prepara una normativa nacional, pero por el momento son los ayuntamientos los que van tomando decisiones. Segovia directamente los ha prohibido. Se ha puesto de moda y posiblemente sea el regalo estrella de estas Navidades. Buscamos una movilidad más fácil, más ecológica, más sencilla, no tenemos los problemas del aparcamiento con coches. El problema es por dónde deben circular, mientras los usuarios eligen. Carril bici siempre. Justo ahí está mi trabajo, el carril bici, y voy hasta ahí. La ley lo que establece es que al ser un vehículo pueden circular por las calzadas. Cosa que algunas ciudades han prohibido dependiendo del modelo. Son los ayuntamientos los que deben decidir si autorizan a que circulen por las aceras. Aunque en realidad lo que existe es un vacío legal. Por ello, la Dirección General de Tráfico está trabajando en una normativa estatal. Dar unas directrices, un reglamento para que estos vehículos, todos los ayuntamientos lo hagan más o menos de la misma manera. Barcelona, Madrid y Valencia ya lo han hecho. En Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia acaba de prohibir su uso y Valladolid está estudiando su regulación. Al final, un buen uso de estos aparatos es lo que va a permitir que convivamos todos. Porque guerras de convivencia aparte, los vehículos de movilidad personal son una buena alternativa al coche y reducirían la contaminación en las ciudades. Segundo día de la gran recogida solidaria de alimentos de los 10 bancos de alimentos de Castilla y León. Hoy la hemos vivido en un supermercado de Ávila. En esta ciudad esperan recoger hasta 60.000 kilos de comida, lo que supondrá abastecer al banco abulense para los próximos 6 meses. La campaña micológica de este otoño está siendo mala en Castilla y León. Pocos ejemplares en septiembre y octubre. Las lluvias de las últimas semanas están haciendo repuntar un poco la producción. Aún así, en Soria han celebrado la feria Mercasetas, que busca aprovechar todo el potencial micológico de nuestros bosques. La temporada micológica ha llegado tarde, pero ya está aquí, y con ella la tercera edición de la feria Mercasetas, con talleres, charlas e incluso demostraciones micogastronómicas. Vamos a hacer unos chipirones rellenos con ángulo de monte, vamos a hacer un caldito de boletus y tendones de ternera, que es interesante, y vamos a hacer como un maki, que es una elaboración como japonesa, pero dándole una vuelta con jamón y boletus. Diferenciar los distintos tipos de setas es uno de los objetivos a través de una completa exposición que ha tenido una gran acogida. Me parece muy interesante, creo que es una actividad que debería repetirse durante el otoño prácticamente todos los fines de semana. Hemos estado viendo las diferentes especies y bien, muy interesante. Los más pequeños también han tenido ocasión de aprender y lo han hecho pintando. Un calendario del 2019 y bueno, alrededor tiene las setas, diferentes setas, y entonces pues las intentan pintar lo más parecido a lo que serían en la realidad y así las van conociendo. Han sido 2 días intensos en los que sorianos de todas las edades se han acercado a aprender, a comprar productos micológicos y también, cómo no, a abrir un poco el apetito. La concentración motera Pingüinos buscará superar los 30.000 inscritos. Es el reto con el que se ha presentado este sábado en Madrid. Los organizadores y autoridades han querido llevar hasta la capital la presentación del mayor evento motero del país, que se celebrará del 10 al 13 de enero. La ministra de Industria y Turismo ha respaldado la convocatoria de este año. El objetivo de esta 36ª edición de Pingüinos es claro. Este año tenemos que superar los 30.000 y entonces solamente lo único que tenemos que pedir es que el tiempo nos acompañe un poquito, que haga mucho frío, porque si no, no son pingüinos, pero que no nos llueva o que no nos nieve demasiado
y con eso yo creo que tenemos garantizado los 30.000. Así lo han repetido en la presentación que la concentración motera más importante de Europa ha hecho en Madrid. Para Valladolid es muy importante porque también desestacionaliza una oferta que es muy necesaria. Los hoteles tienen que abrir todos los días. Entre las novedades de este año, una aplicación para que los inscritos tengan puntual información de la concentración, una exhibición más de stunt y una importante mejora en las instalaciones. Vamos a tener 2 carpas gigantes. Una donde van a estar todos los comercios que antes estaban al aire libre, y luego otra, la carpa central. Vamos a cubrir toda la plaza. La carpa central tiene capacidad para unas 5.000 personas, para que estén disfrutando de del festival, de la música, y que estén dentro y cubiertos. La cita será del 10 al 13 de enero en la antigua hípica militar, donde el rugir de las motos se mezclará también con la música de la Orquesta Mondragón y los argentinos Tequila. La línea de tren Collado-Villalba-Segovia cumple 130 años. Hoy se ha celebrado realizando ese recorrido con un tren de época. Así hemos descubierto que en todo este tiempo se ha ganado en velocidad, pero se ha perdido el lujo que tenían aquellos convoys de finales del siglo XIX. Cojan su equipaje y apresúrense, porque el tren parte y no espera por nadie. Fue el 29 de junio de 1888 cuando se ponía en funcionamiento la línea ferroviaria Villalba-Segovia. Estamos celebrando el 130 aniversario de la línea Villalba-Segovia. El aniversario, como sabéis, fue el 29, se abrió el 29 de junio y a la explotación pública el 1 de julio. El tren, un histórico cedido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Los coches eran unos coches que llamábamos Pullman, que eran los de más alta gama, que además tenían restauración, llevaban cocina y ofrecían servicio de restauración en la propia plaza. Apenas llegaba a los 100 km por hora, por lo que hacía que los viajes fueran interminables. Se ha ganado en tiempo, pero sin embargo se ha perdido en otros aspectos. Antes se viajaba con más lujo, el viajar era per se lo que se buscaba, no era tanto el destino, y ahora buscamos el destino y la rapidez. Entonces hay que hacer trenes mucho más funcionales, no con tanto lujo. Unos trenes que estuvieron en circulación hasta los años 70 para dar paso a los trenes funcionales que tenemos hoy en día. Este viaje no solo ha sido especial por sus 130 años de vida, también porque toda su recaudación irá destinada a una ONG. Este mes de diciembre, que hoy estrenamos, la Constitución española cumple 40 años. Son muchos los actos de conmemoración que se van a celebrar por toda España. En Ávila han estrenado una ruta que repasa la relación del presidente Adolfo Suárez, pieza clave en la transición con la capital amurallada. En esta plaza, que hoy lleva su nombre y donde se encuentra su estatua, Adolfo Suárez jugó infinidad de veces en su niñez. Una plaza en la que se inicia la ruta de la Concordia por Ávila, que sigue las huellas del presidente. Ese descubrir al hombre y, de alguna manera, cómo podemos también aprender de él. Al final aprendemos de las personas y Adolfo Suárez es un referente para muchísima gente de aquella época y creo que también es un buen referente para la gente de hoy. Seguimos descubriendo al Suárez más humano, al vecino abulense, aquel que en su juventud comienza a forjarse como líder en Acción Católica, el que daba largos paseos en el Rastro, al que vivió con su familia al lado del lugar de nacimiento de la Santa. Y finaliza aquí, donde divisamos la catedral, donde descansa Suárez y donde se hizo eterno. La persona que un poco nos ha hecho la exposición de Adolfo Suárez, pues nos ha hablado de él como persona, como político, como padre, como persona fiel a su palabra. Porque en Ávila la Constitución se personifica en la figura de Adolfo Suárez. Y para celebrar este 40 aniversario también se ha llevado a cabo una lectura pública de la Carta Magna, con el fin de poner en valor la norma suprema. En Semana Santa los portadores cargan imágenes de varios centenares de kilos que suponen todo un reto para sus hombros y sus brazos. En Valladolid, el taller de la familia Angulo ha creado unas andas con crines vegetales que ayudan a rebajar el dolor. Hemos sido testigos de cómo lo instalan antes de enero, que comiencen los ensayos, en unas andas para una cofradía de Medina del Campo. Cerca de 2 horas portando al hombro casi 500 kilos. Es la procesión de la sentencia. Sus portadores viven con orgullo sacar al Cristo preso cada Semana Santa de Medina del Campo, aunque eso les suponga problemas para su salud. Lo llevamos muy dentro y preferimos decir, bueno, a ver cómo terminamos y
Es verdad que terminamos mal, es un dolor muy fuerte, llevábamos todos con el hombro muy marcado, incluso en los ensayos. Un portador este año que no va a poder procesionar porque tiene una lesión en el hombro de todo esto. Esto les llevó a buscar una técnica que mitigara esos dolores y la encontraron en la tapicería Angulo de Valladolid. Es un crin vegetal, luego va recubierto con arpillera, popularmente llamada tela de saco, luego se le van dando unos puntos para irlo endureciendo y luego ya después lleva varias capas de goma espuma, tela para sujetarlo y aguanta muy bien el peso, tiene unos materiales naturales, no se deforman y bueno, pues se adaptarían al hombro. En esta cofradía se plantean incluso cambiar las andas de la Piedad de Barrientos, la talla más antigua de Medina del Campo, para poder transportarla mejor. En enero empiezan a prepararse para la Semana Santa de 2019, en la que esperan procesionar con la misma devoción, pero con menos riesgo para su salud. Desde el mediodía, miles de personas disfrutan en Valladolid del Festival de Invierno de Música Indie. Intro Music agotó sus entradas hace meses y por su escenario están pasando grandes nombres como Coquemaya, Soel López, Sidecars o Izal, cabeza de cartel del festival. Es nuestra última imagen de hoy. Volvemos mañana a las 2:30. Buenas noches. Puertas abiertas desde las 12 del mediodía para ver... Sidecars, Sioni y bueno, Izal sobre todo. Sidecars, por supuesto, porque los hemos seguido, no sé, durante 3 años, ¿no? 4 años, a Izal, bueno, a todos. No les importa el frío vallisoletano a los fans de la música indie. El divertido grupo murciano-alicantino Barri Brava será el último en actuar. Pero antes saldrán al escenario Sidoní y Sidecars, que cantarán eso de... Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Calentarán el ambiente para el grupo de moda y cabeza de cartel Izal. Y qué mejor que el producto castellano-leonés para reponer fuerzas después de tanto salto. Nosotros tenemos hamburguesa con carne de lesla de león, con un montón de cosas, quesos de cabra, cebos caramelizadas, un poco tipo gourmet. En este festival, en pleno diciembre, la misión más importante la tuvieron los primeros en poner el pie de micro, el artista Soel López y el ex vocalista de Los Ronaldos, Coquemaya.